corillo, viene, seguimos. ¿Estás jugando Palworld o no estás jugando Palworld? Si estás en Play, yo entiendo que no lo estás jugando, pero ya hiciste los trámites. Ya hiciste lo necesario para conseguir esa consolita, corillo, porque es que Palworld, yo no les voy a mentir, nadie me paga a mí un peso para hablar de ningún juego ni nada. Yo hablo porque me gusta y si me gusta, pues me gustó. Y Palworld es este juego que, aunque Nintendo se está quejando, aquel se está quejando, el otro, digan lo que digan, está exagerado, ¿sabes? Eso no es Pokémon. No seamos ignorantes. Esto es un juego más allá de lo que Pokémon pudo haber hecho en cualquier momento, ¿sabes? Pokémon, Nintendo jamás se hubiera atrevido a tanto, a dejar que tú cogieras a Pikachu y le metieras en la cara. ¡Pah! Mira, papi, ¿vas a hacer lo que yo te digo o no? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? ¡Charizard! ¿Qué? Papi, Charizard, súbeme a Squirtle ahora mismo para allá. Trépalo, guíndalo. Abajo, la fogatita que hay, Charizard, por favor. Préndemele fuego. Que me tiene. Y Bulbasaur, zumbámoslo para el lago, para allá, que se me ahogue. Ah, ¿dónde están los Eevee? Los quiero trabajando, buscándome flechas y pokebolas ahí en la granja. El que se me salga le meto en la cara. Corillo, prácticamente eso es Palworld. Tiene hasta ¿sabes? Puedes esclavizar los pals. Así de loco como yo le estaba contando, así de loco se siente, ¿sabes? Jugar este juego. Además de que esto es, si han jugado Ark Survival, esto es un Ark, esto es un Survival, no es un Ark. Pero es para que puedan tener, ¿sabes? Una idea del gran concepto de construir. Y digo que para mí es mejor que Ark porque en Palworld tienes la posibilidad de hacer diferentes bases. Esta especializa en esto, en esto. Y vas y viajas entre ellas bien rápido. Teleport, corillo. En Ark no hay teleport, así como en Palworld. Bueno, cuando yo jugué el primero no recuerdo ningún teleport. Y el mapa es bien parecido. Incluso Nintendo, ¿sabes? O Pokémon, mejor dicho, no tiene nada que pelear. Si están usando, yo creo que el sonidito de Zelda cuando empieza. Y yo, ¿qué está hablando Pokémon? Esta gente tiene el mapa bien parecido a Zelda, el estamina bien parecido a Zelda, pero Genshin Impact lo hizo y es un éxito. Hay gente jugando Genshin Impact, así que si algo, un concepto mejora, evoluciona algo mejor, tenemos que aceptarlo, corillo, no sea tan cerrado, acéptelo. Vamos a ver el review de Palworld, hemos estado viendo un par de cositas de Palworld, pueden pasar por el videito de lo que es la controversia de Palworld, que están hablando de lo que dijo Nintendo, que se van a demandar a esto, que si no, vamos a chequear todito, porque esto se parece un montón a los Pokémon. Mira, papi, chequearon Dragon Quest 3. ¿Ah? Vamos para allá, vamos a ver esto, corillo. No olviden, antes de empezar, que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, corillo, para que vean todo lo que estamos haciendo, sean parte de este journey. Eso sí, antes de empezar el video, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Viene, vamos para allá a ver esto. Espérate, déjame darle para acá que nos fuimos. Vamos a ver esto. En verdad uno empieza con el crossbow. Yo tengo un, perdón, con un bow. Yo tengo un crossbow y está bien duro. A quick note. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde llegó este bebo que le metió. Qué tan intenso le metió para hacer este review. Yo estoy level 20 y pico por ahí, no tengo pistoleo. Si él ya sacó pistoleo, le dio duro, le dio intenso. Vamos allá. The PC version of Palworld. Vamos, Travis, vamos a ver. Steam. Later this week, we'll have a separate review of the version available on Xbox and through the Microsoft Store on PC, which is the version you get access to with Game Pass, as that one is currently on an older build with significantly more issues that make it a genuinely different experience. But for now, on with... Ok. Hay dos versiones, yo no sabía esto. Me estás diciendo que hay una versión en PC para Steam y una para Xbox. Yo quiero saber si yo estoy en la de PC por el Xbox Game Pass PC o estoy en la versión de Xbox. Vamos a ver, es interesante, no sabía ese dato. Steam review. ¡Toma! Dime que tú le metes así. Like Dime que a thinly veiled Pokemon clone where you do this to its adorable monsters. No, esto no es Pokémon, miren. A base building survival game where you use your kidnapped creatures. Papi, gracias. Los secuestramos, los traemos para acá y los ponemos a trabajar en contra de su voluntad. Papi, quiero que me traigas cosas. Quiero mi pokebola, mi flecha. Vayan a buscar a las vacas. Resort to eating them when times get tough. An open world co-op adventure. Espérate, yo tengo el cuchillo, pero yo no había hecho eso. ¿Qué es lo que...? Open world co-op adventure where you and your friends do this to harvest leather. Defying the odds, this wholly irreverent gun aquí, where you and your friends get tough.
an open-world co-op adventure where you and your friends do this to harvest leather. Defying the odds, this wholly irreverent, gun-toting take on the creature collection genre has been tiene metra. ¿Qué level estás ahí ya? 38. I've spent shooting cartoon kittens in the face. As an early access game, it's got plenty of bugs and performance issues, and sure, it shamelessly cribs the design for many of its collectible creatures. But its survival mechanics are intuitive and deep, its action-packed combat is silly Chico, no trates de pasar la mano como que tiene mucho parecido a Pokémon. No trates de tirarle la mala. Está entretenido, dilo, que te gusta. ¿Qué pasa? Después los de Nintendo no quieren hacer el review con ustedes. Que se jodan, que se molesten. Digan las cosas como son. El juego se siente bien exagerado. Satisfying, and exploring its world in search of new pals to kick the snot out of hasn't come close to getting old. Esa pelea con Penguin está exagerada. By the way, yo creo que la tengo grabada, se las voy a subir después. Despite the clear, eyebrow-raising inspiration it takes from a certain creature-collecting powerhouse, Palworld more closely resembles a formulaic survival game like Grounded, with a roster of lovable monsters to capture as a clever twist on that formula. Gracias, esto no es Pokémon. Para los You ignorantes. find yourself inexplicably dropped into the wilderness of a strange land filled with oversized, dangerous beasts called pals. From there, you'll need to build a base, hilariously force the local fauna into your servitude. Papi, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Encontramos una esfera? ¿Vamos a capturar esto y que nos ayuden? ¿Por qué no? You won't find yourself hanging out in idyllic towns or challenging gym leaders to friendly contests. This isn't that kind of adventure. Instead, your goal is to survive the harsh land. Gracias. Esto no es la historia de Pokémon. Vamos por ahí con un chorro de amigos. Lo vamos a pasar bien. Ay, mira, llegamos aquí a Pueblo Paleta, la gente más friendly, qué lindo. No, esto no es así, corillo. Esto no es así de fresita. Esto es un juego bien hardcoreoso. Sobrevive, te quemamos todo, papi. Hay que comer, hay que matar los Pokémon. Hay que matar los Pals para comer. ¿Sabes? Porque esta gente en el mundo de Pokémon, ¿cómo se alimentan? ¿De dónde sale esa carne? Buena pregunta. And face off against psychotic PAL trainers who raise villages, attack your base, and command foreboding towers and dungeons filled with goons who shoot to kill. Estos nunca me han salido. And yeah, tonally, that's an utterly unhinged combination. Oye, voy a sacar ese bate. Eso es bueno para meterle a los corillos. As I explored for new pals. The next, I was firing guns at armed thugs and considering the possibility of butchering a pal who had been mentally broken by the poor working conditions of my sweatshop in order to avoid starvation. Rather than not addressing the questionable aspect. Yo, no les voy a mentir, tengo 2 o 3 deprimidos en la base. Y creo que vamos a tener que sacrificarlo. ¿Ustedes entienden lo que es este juego? ¿Quién se atreve a decir que este juego es Pokémon? No sean ignorantes. Ustedes están viendo todas las cosas bien locas que se pueden hacer aquí. Of the creature collecting genre, Palworld amusingly leans into them and lets you do absurd things like pick up your fiery fox pal and use it as a flamethrower to burn your enemies to a crisp. Yo no sabía eso, para que sepan. Or equip your monkey pal with a machine gun. I mean, it sure beats Tail Whip. Once you get over how incredibly weird that all feels, it's... Yo creo que tengo que sentarme a ver lo que estoy haciendo en Palworld, porque hay cositas que yo estoy viendo aquí que yo no he hecho. ¡Woo! Blast. Mira ese mono con metralletas que el papi yo le voy a poner. The open world is a ton of fun, though it's definitely a bit weird to hack a small penguin unconscious with an axe before you can stuff it into a pal sphere. Or, even more alarmingly, do this. Oh no, that penguin got ice-capped. Wow. Ustedes entienden. It feels extremely wrong at first, to be sure, but I found myself disturbingly used to the ritual after just a few hours. I mean, is doing the dirty work myself really all that different from battling them with another captured creature instead? Gracias. Ay, Dios mío, qué feo se ve eso, pero es lo mismo si los pongo a pelear entre ellos, es maltrato a animales.
The pals themselves, on the other hand, aren't quite as original as the process of catching them, as I described the majority of them as almost copyright infringement. Seriously, just look at them. Oh, someone's gonna get sued. Someone's gonna get sued. That said, uninspired and derivative as they are, the Mire ya, déjenle el show, chicos, allí, tienen una campaña mediática contra este corillo. La Riel. Si hay uno que tengan quejas, sáquenselo ya y pongan uno nuevo para que no digan nada. and have a lot of personality. Bastante de Pokémon se dejen el Yoripari ese que tienen porque el juego está bien entretenido. I'm especially fond of this completely helpless blob. Oh, the poor guy's trying his best. Ese no lo he visto. Though capturing, leveling up, and fighting alongside pals is a major and awesome part of the adventure, you'll likely spend much more time hanging out at the various bases you'll build. Eso es lo que me gusta. El concepto de construir varias bases para poder hacer diferentes cosas es súper entretenido. Other survival games, you'll need to keep a steady stream of crafting materials flowing in, like wood, stone, and food. And the key to automating that process so you don't spend endless hours mind-numbingly chopping down trees and swatting rocks with a pickaxe is by making clever use of the pals themselves. For example, farming could soak up lots of your time as you plant seeds, water your plots, and then harvest the crops. But once you've captured some pals and... Si pueden conseguir la Penguin, para mí es uno de los más OG para ayudar en lo que mira esto, incapacité. Esto es, papi, los que hay que sacrificar. Si consiguen a Penguin, Penguin literalmente para mí es uno de los OG en la granja, ayudándote a construir cosas. Papi, tú sacas un corillo de Penguin y construyen todo en 2 segundos. Put them to work at your base, además que tú le puedes subir, tú puedes hacerle, ¿cómo te digo? Subirle las habilidades y cosas. Is not only ridiculously adorable to Mira, watch, él tiene 2, but gives no les digo. you even more reasons to catch every creature you Son find. los mejores para eso, para la granja. You might not have much use for the fox-like pal Foxsparks in battle, but if you keep one at your base whenever you fire up the grill to cook or use the furnace to smelt some ingots, your charming fire friend will come running to make the task go by faster. Even the Pero si puedes conseguir al tigre, yo tengo de fuego mucho mejor. But a whole bunch to put to yo work. Tengo a este, el As boss. you level up your character and capture pals with different abilities, you'll be able to transform your bases from shabby camps to industrialized fortresses. Esto es el vueltón de este juego, crear. Miren eso. ¿Están viendo eso? ¿Cuándo tú has visto a los Pokémon trabajando así? ¿Cuándo? Hello. Conveyor belts for your pals to go to work assembling weapons and ammo for you to use against enemies. A hilarious transformation that made me question how much better I was than the villainous rival trainers I faced out in the wilds. Papi, olvídate, Wolf. Getting el away mundo from the está base bien to exagerado. explore the Miren eso. absolutely enormous Miren eso. Yo creo que ustedes miren qué lindo se ve. map and look for hidden chests and eggs, battle dangerous boss pals, raid dungeons stuffed with loot. Eso me encantan los dungeons. By the way, vamos hoy a trabajar una armadura de metal. Así que van a vacilar conmigo. Vamos a ir a hacer esas par de cositas. Creo que ahorita le metemos un streamcito para ver. Rare, probably illicitly obtained pals. And in another, I watched a squad of suicidal toucan pals rush into a camp of poachers and self-detonate. Yo ese tipo lo encontré, tengo que ver dónde es que estaba para ir a hablar con él otra vez. The ability to ride pals, especially flying ones, eso es lo mejor. Really opens up. There's miles and miles to explore, from bamboo forests filled with goofy Yo no he llegado a par de sitios para que tengan una idea. Overrun with goblin pals. Mira, eso goblin. An active volcano to be scaled where ¿Qué? ¿Qué? Yo no he hecho nada para que entiendan. Made of fire. Crafting gear and leveling your pal este juego es demasiado y hay tantas cosas. Es mucho, es mucho. Not just because of all the interesting new pals to find and capture, wow. but because certain biomes will give you access to materials you'll need to bring your base and equipment to the next level. Even cooler, there are always at least a few massive spires rising in the distance, serving as a reference for your ultimate goal, to reach them all and challenge the lethal bosses lurking within. Yo tengo que ir al otro gym like most leader. Survival games, everything Palworld offers immediately becomes more fun. Acho, es que este juego, yo no sé cómo explicarles que hay tanta cosa para entretenerse que
tú dices, yo voy una hora para allá, voy a hacer una ropita, vengo ahora. Yo le dije a mi esposa estos días, mami, me voy a acostar ahora que voy a, nada, terminar de crear alguito en la base, que un farmeo tonto. Estuve como 3 horas. Me fui a pasear, a buscar cosas. Cuando vine a ver, dije, estoy bien al garete. Up to 32 people can be in a single server on the Steam version, though that number is currently capped to a paltry 4 on Xbox and through the Microsoft Store. Running wild throughout the open world, taking down powerful bosses together, and managing a collective base all work. Vamos hoy, by the way, a matar un par de bosses de esos. Para seguir subiendo level y todo, a ver si podemos capturar uno que otro también. If those friends are willing to chip in and not steal all your stuff, that is. It probably goes without saying for an early access game, but be warned that you are bound to encounter technical issues and bugs on occasion. These issues I've seen are fortunately mostly minor so far. En verdad, hablando de los issues, a mí solamente se me ha escrachado el juego 3 veces. Y para mí eso es bien poco. Para un juego así de masivo, early access, con tanta cosa, y ser un indie studio, por decirlo así, que es lo que esto, que esta gente se van a volver ahora un estudio creo que más grande, con tanto dinero que en verdad recibe una loquera. ¿Sabes? Este juego es uno de los early access o betas que yo he jugado 2 o 3, no recuerdo ahora mismo así, pero empecé antes, yo me pasaba buscando juegos que fueran beta, early access, y wow, esto es un gem, sacamos... O sea, un masterpiece de momento nació. Es una loquera que nació. Porque esto es una comedia prácticamente de lo que viene siendo... Lo que tú dices que el mundo de Pokémon no es. Esta gente lo hicieron real. Papi, ¿cómo comen? Pues mira, así es el proceso. And multiplayer disconnects. Though none of that was so commonplace or game-breaking that it ever. Yo no he jugado multiplayer, en verdad. Yo aquí estoy bien single player. There's a lot more that Palworld could benefit from, like a fleshed-out story, more NPCs, or adding evolutions for the pals to avoid so many of them becoming irrelevant at higher levels. But I'm surprised. En verdad, entiendo que no deberían hacer evoluciones como Pokémon. El sistema de breeding, de que se junten y hagan pareja y salen otros, me parece bien. By how polished the whole package already feels at this early stage. Vamos a ver. Even in its early access state, Palworld is amusingly irreverent, has a surprising amount of content and deep survival mechanics, and is absurdly difficult to put down. It's impossible to overlook just how shamelessly it takes ideas and designs from Pokemon, and it's got some unsurprising ya lo vas a seguir tirándole, veo, como que shame. bugs and performance issues. But when you're riding on the back of a flying dragon while shooting a blue duck with an assault rifle, most of those blemishes wash away entirely. Gracias. Es que esto es un vueltón, ¿me entiendes? Ahora. This is already one of my favorite survival games, and I'm en verdad, yo les voy a ser honesto. Incredibly excited to see how it evolves. For more, check out our review. Yo les voy a ser bien honesto. Para mí, este juego fácil. Es un 9, ¿sabes? Este juego es un 9. ¿Por qué un 9? Porque tener un early access a este nivel de polish, ¿me entiende? Que no les voy a mentir. El juego de Cyberpunk, que hay que ser honesto, ahora es un juego bien bueno y super cool gracias al corillo de Hello Games allá de No Man's Sky, que fracasaron y salieron, revivieron y aprendieron, hicieron un conceptito, papi, tranquilo que te vamos a ayudar. Corillo, esto es un estudio bien indie, que no tenían millones de pesos para hacer este juego. Y es vergonzoso ver que lograron cosas que Pokémon no pudo hacer, como correr y tirar una Pokébola y volver y sacar otro, treparte encima y hacer cosas de los Pokémon, ¿me entiendes? Los ridings. Tú juegas Legend of Arceus y nada más hay unos Pokémon específicos que son los que son para volar. Entonces, papi, tú estás explorando, pero no disfrutas de tener a ese Pokémon ahí, como que sentir que papi, que en verdad el trabajo valió la pena. Uno de mis favoritos es Gyarados, y ver que no podía hacer nada con él, nada más que usarlo para pelear, era como que, chico, ¿por qué no me dejas usarlo en el agua? ¿Me entiendes? Déjame, qué sé yo, para volar, es un dragón. Nada, dame un proceso de hacer algo para poder desbloquear la habilidad si no quieres regalarla. ¿Me entiendes? Pero esta gente de Pokémon, como que hay cosas que pudieron hacer durante tantos años, tanto dinero, llevar la experiencia a un nivel más inmersivo.
No es que Pokémon no es entretenido, no me malinterpreten. A mí me gusta Pokémon. Incluso Legend of Arceus le metí a niveles Dios. Pero, corillo, Palworld lo está haciendo muy bien. No podemos negarlo. Es como que no es culpa mía, no es culpa tuya. Pero cuando la gente se pone a trabajar y se pone creativos, papi, pues esa es la que hay. Ustedes están cómodos en los billetes nadando. Y pues mientras uno está cómodo, no quiere evolucionar. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Este corillo quería evolucionar. Y hicieron un buen juego. Hay que dársela para mí. Lo que he jugado hasta ahora, yo le doy un 9 de 10. Y 9 de 10 porque no he podido explorar todo el mapa. No he desbloqueado todas las cosas. O sea, no he hecho el juego como quien dice, no he llegado a max level. Cuando llegue a max level, quizás pues le diga, corillo, este es el veredicto real. Pero el jueguito está súper entretenido. Corillo, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter para que sean parte del journey, para que vacilen con nosotros, vean todo lo que estamos haciendo. Gracias a los que se dan la vuelta, gracias a los que siempre vacilan conmigo en el gaming y se disfrutan todo lo que estamos haciendo. Corillo, antes de irme, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Los veo, cuídense.